Buenas tardes, mi nombre es Roberto Lara Durán, soy analista y administrador de la colección histórica de Grupo FEMSA y vamos a hablar un poco de lo que viene siendo Cervecería Cuauhtémoc y en específico de su evolución a través del tiempo como Visa y como FEMSA. Actualmente Cervecería Cuauhtémoc y FEMSA son dos razones sociales completamente independientes, pero que comparten una misma historia de valores, de cultura de trabajo. Bueno, primeramente vamos a abordar esta cuestión del surgimiento de la Cervecería Cuauhtémoc, que fue un proyecto surgido a finales del siglo XIX y encabezado por algunos personajes que tenemos precisamente en la parte de atrás, ¿verdad? Que son los más importantes industriales que iniciaron este proceso en Nuevo León a finales de los años 1800. El primero de ellos fue Isaac Garza, tenemos también a José Calderón Penilla, tenemos a Francisco Quesada Muguerza, tenemos también por aquí a José A. Muguerza Crespo, pero un personaje súper importante en la fundación de la cervecería fue el señor José María Schneider. José María Schneider era hijo de inmigrantes alemanes que tenía una larga experiencia en la producción de cerveza en su ciudad natal, en San Luis, Missouri. Para esos momentos en Monterrey la cerveza que se comercializaba era netamente de importación. Era cerveza norteamericana, cerveza inglesa, cerveza alemana, francesa, pero obviamente por los costos de transportación y por los aranceles, bueno, pues su precio se incrementaba enormemente, ¿verdad? Las cervezas que se consumían también aquí en Monterrey eran solamente para los sectores acomodados. La población en general consumía aguardiente, mezcal, tequila, etcétera, ¿verdad? Pero, a raíz de la iniciativa de estos socios mexicanos, junto con el señor Schneider, ponen sobre la mesa el proyecto de fundar la primera cervecería industrial del país, que fue la Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc, fundada el 8 de noviembre de 1890. Precisamente aquí nos encontramos en lo que fue originalmente las primeras instalaciones de la compañía. Para 1905, estas ganancias hicieron posible que el edificio se ampliara, justo como lo conocemos actualmente, ¿verdad? Que tiene la cúpula, que ya para ese momento tenía cerca de 1,000 empleados, de 1,000 trabajadores, tenía muchos empleados, y bueno, ya su cerveza se comercializaba en muchas partes de la República Mexicana, ¿verdad? Esa fue un poco la dinámica de estos años, y las primeras marcas producidas por la compañía fueron dos cervezas, que fue Carta Blanca y la cerveza Cuauhtémoc, que empezaron a comercializarse alrededor del año 1892, y esta última marca, la Cuauhtémoc, con el tiempo pasó a llamarse Cerveza Indio. Este cambio de denominación surge precisamente porque la gente, al llegar a las cantinas, a los estanquillos, no pedían la cerveza Cuauhtémoc, pedían dame la cerveza Indio, porque la imagen del emperador Cuauhtémoc era la que aparecía en la etiqueta, y es así como se le cambia el nombre. En 1893 la cervecería Cuauhtémoc participa en la Feria Internacional de Chicago, Illinois, donde la marca Carta Blanca obtiene el primer lugar de la competencia, incluso muy por encima de cerveceras norteamericanas, cerveceras holandesas, alemanas, inglesas, etc. Entonces eso nos habla un poco de la calidad de los productos, así es. E inclusive, y algo importantísimo que ha caracterizado a la compañía desde su fundación, es la preocupación no solamente por generar valor económico, sino también valor social. Valor social a través del impulso a la educación, a través del impulso a la cultura, a las artes, etcétera, ¿verdad? Y una medida que está ad hoc precisamente con estos temas fue el establecimiento de la Escuela Politécnica Cuauhtémoc en el año de 1911. Esta escuela ofrecía educación primaria, educación secundaria y técnica de manera gratuita a los trabajadores y a sus hijos, ¿verdad? Tenía por una parte la escuela esa misión de educar, pero también los empresarios pensaban en sustituir la mano de obra que para esos momentos era netamente extranjera. Otra de las medidas de carácter social fue también la expedición de vales para servicio médico. Desde el año de 1904 la cervecería empezó a darle a sus empleados, a sus trabajadores, vales para que fueran a atender sus enfermedades, si había algún accidente
bueno, pues llevaban a atenderlos, etcétera, de manera completamente gratuita. Y estamos hablando de que eran tiempos del porfiriato, donde la legislación laboral ni siquiera concebía este tipo de medidas, ¿verdad? Entonces podemos decir que la cervecería Cuauhtémoc se adelantó por décadas precisamente a la implementación de este tipo de programas sociales. El capital de la compañía se incrementó enormemente y hacia 1912 ya Cervecería Cuauhtémoc empleaba a más de 1,500 trabajadores. Pero ¿qué pasa en la década de 1910? Viene la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que fue una hecatombe para negocios, para propiedades, causó mucha mortandad en la República Mexicana y terminó pues ya hacia finales de 1920. Pero durante los 3 primeros años de la guerra, Nuevo León se mantuvo alejado completamente de esta dinámica. Fue hasta octubre de 1913 cuando ocurre el primer ataque revolucionario en la ciudad y la cervecería Cuauhtémoc fue tomada temporalmente. Inclusive se encuentra una anécdota precisamente de este ataque de las fuerzas de Venustiano Carranza sobre la ciudad, donde ellos venían desde la parte norte del estado atacando y lo primero que se encontraron al llegar aquí a la urbe fue la cervecería Cuauhtémoc. La tomaron y literalmente se la tomaron. Las fuerzas rebeldes, se comenta por ahí, llegaron a los almacenes donde había miles de litros de cerveza completamente helada y bueno, se pusieron en un estado de ebriedad tal que después no pudieron ya hacerle caso a sus oficiales, no obedecían órdenes, directrices y eso aunado a la llegada de refuerzos desde la ciudad de Saltillo, refuerzos federales, provocó una retirada general de las fuerzas de Venustiano Carranza en este primer ataque, así es. Y es aquí cuando se inicia lo que se le conoció como el proceso más difícil que tuvo la compañía, mucho más difícil inclusive que las crisis de los años 70, 80, que fue el periodo de la incautación de la cervecería por la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza era consciente de que muchos sectores acomodados simpatizaban en cierta medida con Victoriano Huerta y un grupo que tenía en la mira completamente era el de los dueños de la cervecería Cuauhtémoc. Él mencionaba que de una u otra forma habían apoyado a Victoriano Huerta, a las fuerzas federales, pero también lo habían apoyado incluso defendiendo con las armas la misma construcción. En el primer ataque en octubre de 1913. Pero bueno, fue gracias a algunas negociaciones que finalmente los directivos logran la recuperación de la compañía, pero en muy malas condiciones. Y bueno, esta década de 1920 representa precisamente la recuperación completa, incluso la recuperación, el crecimiento geométrico de las operaciones de la cervecería Cuauhtémoc. Es en esta época, en el año de 1921, cuando los empresarios de la cervecería fundan una serie de fábricas que abastezcan de insumo directamente a la cervecería Cuauhtémoc. Para elaborar la cerveza se necesitaba, pues obviamente, botellas de vidrio, se necesitaba el procesamiento de la cebada, de la malta, el almacenamiento del lúpulo, inclusive la energía eléctrica, ¿verdad? Antes de eso, en los primeros 20 años de operación, la cervecería surtía esos insumos del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Pero a partir de 1921 ya la compañía está en la posibilidad de hacer sus propias botellas, sus propias latas, sus propias corcholatas, sus propias cajas, inclusive cajas de madera o cajas de cartón para el empaque de las cervezas. Y es así como surgen fábricas como por ejemplo Famosa, Fábricas Monterrey Sociedad Anónima, surge lo que viene siendo Malta, surge posteriormente Grafo Regia, en los años 40 surge Ilsa. En los años 1920, a finales, también comienzan las exportaciones de la compañía hacia Estados Unidos, que se ven frenadas en gran medida también por la ley de prohibición de consumo y venta de alcohol en aquel país, ¿verdad? Las marcas siguen ganando en este caso muchos premios, se sigue aumentando la producción y en los años 30 ya las operaciones habían crecido tanto que algunos directivos como don Eugenio Garzazada y don Roberto Garzazada se preguntan cuál es la mejor forma de administrar las operaciones de la compañía, porque la cervecería Cuauhtémoc, digamos, controlaba su producción,
controlaba también el manejo de sus trabajadores, pero también controlaba la producción y la administración de malta, de Famosa, etcétera. Entonces tenía que haber un cambio en ese tipo de esquema, ¿verdad? Para que la cervecería se dedicara netamente a producir cerveza y las otras compañías a producir esos insumos, ¿verdad? Y es así que se asesoran con un personaje de mucho renombre en esa época, el licenciado Manuel Gómez Morín, que fue clave en la consolidación de muchas instituciones bancarias, estudiantiles aquí en México, y se crea Valores Industriales Sociedad Anónima, que fue la primera compañía tenedora o holding que se estableció en la República Mexicana. Era un concepto netamente norteamericano y bueno, se implementa aquí con resultados grandiosos, ¿verdad? En los años 40, una cuestión importante y siguiendo este tema de la educación, gracias a la iniciativa de don Eugenio Garza Sada, se establece el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esto, bueno, fue motivado principalmente porque aquí en el país había una carencia casi total de profesionistas cuyas carreras estuvieran orientadas al ramo industrial. Es decir, había muchos médicos, había muchos abogados, había incluso arquitectos, pero se necesitaban químicos, se necesitaban ingenieros eléctricos, se necesitaba gente que supiera operar tecnología de punta que se traía de importación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tecnológico siempre estuvo orientado a esa cuestión, ¿verdad? En un principio, las primeras instalaciones de este instituto estuvieron ubicadas aquí en el centro de Monterrey, pero en 1945, a raíz del incremento de la matrícula, se establecen definitivamente en la parte sur de la ciudad, ¿verdad? Es también en los años 40 cuando la cervecería empieza a implementar otro tipo de innovaciones tecnológicas, como lo fue la homologación en la producción de los envases de color ámbar. Anteriormente a eso, la cerveza se embotellaba netamente en envases transparentes, pero esto la hacía más vulnerable a la luz solar, que ocasionaba un proceso que se le conoce como azorrillamiento. Según estudios, el color ámbar en las botellas protege de mucho mejor manera la calidad del líquido y bueno, evita precisamente este proceso. Hacia 1903, por ejemplo, establece lo que viene siendo el tapón corona o corcholata para el envasado de los productos. Anteriormente a eso, la cerveza se sellaba con corcho y con alambre de cobre, pero bueno, pues no era, digamos, un empaque muy práctico y se decide cambiar por este tipo de empaque. Así es. También a la par del surgimiento de otras empresas directamente ligadas a la cervecería, a partir de los años 20 empieza la compañía a adquirir fábricas en otras partes del país para tener más presencia y para incrementar su producción. La primera fábrica adquirida por la cervecería Cuauhtémoc fue la Cervecería Central en el año de 1929. Pero específicamente se adquiere una compañía que después le reeditó mucho a la cervecería por manejar una marca que se puede decir es el caballo de batalla de la empresa, que fue la Cervecería Tecate. Cervecería Tecate, que era una compañía cervecera pequeña que solamente operaba en la región de Mexicali, Tijuana, etcétera, y tenía cierta venta al extranjero, a Estados Unidos, a la región de San Diego. Pero a raíz de esto, la cervecería Cuauhtémoc le da un impulso a Tecate, que incluso hasta el día de hoy no se ha detenido. Actualmente, pues Tecate y Tecate Light son las marcas que mayores dividendos le deja a la compañía. Exactamente. Tenemos también en los años 50 y 60 el lanzamiento de otro tipo de innovaciones tecnológicas, como lo fue el envase abre solo para la cerveza Tecate, y también en este caso el lanzamiento de la presentación Caguama, para la cerveza Carta Blanca. En los años 70, y algo importantísimo, es que los directivos se dieron cuenta que había otro tipo de negocios que redituaba también a la compañía, como lo fue el envasado de la Coca-Cola y también lo que se conoció después como las tiendas de conveniencia Oxxo.
así como operar algo del embotellado de la Coca-Cola en el país, ¿verdad? Que en el país se embotellaba desde la década de los 20, pero aquí Grupo Visa empieza a adquirir algunas plantas en lo que viene siendo el centro y el sur del país. Actualmente, bueno, pues esas embotelladoras ya pertenecen netamente a lo que se le conoce como Coca-Cola FEMSA, que es la unidad de negocios que más le genera dividendos a la compañía, y por mucho. Y bueno, a partir de mediados de la década de 1970, la compañía comienza un proceso de diversificación enorme, y no solamente se encarga de elaborar cerveza. Para estos momentos también la compañía se centra en adquirir la licencia para operar varias plantas embotelladoras del refresco Coca-Cola en el centro y sur de México, y también y especialmente le apuesta por adquirir una plataforma o fundar una plataforma directa para la comercialización de sus productos a través de tiendas de conveniencias. Y esto pues precisamente el origen del surgimiento de la cadena de tiendas Oxxo, cuya primera sucursal aparece en el año de 1978, precisamente aquí en Monterrey, Nuevo León. Esta cadena de tiendas fue operada hasta el año de 1994 directamente por la cervecería Cuauhtémoc, pero a partir de esos momentos Grupo Visa o Grupo FEMSA, ya para esos años, decide hacerla una unidad de negocio independiente. La compañía hacia el año 2000, bueno, se enfocó mucho en darle mucho impulso a lo que viene siendo Coca-Cola FEMSA y al negocio de Oxxo, y durante esa década ocurre algo importantísimo, que fue la adquisición de Pan American Beverage Company en el año de 2003. Panamco era una de las franquicias de Coca-Cola que operaba en Centro y Sudamérica, que era una de las más antiguas del mundo, y bueno, ya con esto FEMSA inicia un proceso de internacionalización de sus operaciones. Anteriormente a esto, la compañía solamente tenía presencia en México y en Argentina, pero a partir de este momento, bueno, ya la vemos en países como Brasil, como Colombia, como Panamá, como Costa Rica, etc. Actualmente la compañía tiene presencia en Centro y Sudamérica, inclusive en el lejano oriente con Filipinas. Y bueno, no se diga otra cosa del crecimiento de Oxxo, ¿verdad? Que de una tienda en 1978 actualmente tiene poco más de 12.500 sucursales distribuidas en todo México y en Bogotá, Colombia. En el 2010 también un acontecimiento importante viene siendo el intercambio accionario que FEMSA realiza con el grupo cervecero internacional Heineken. A partir de este momento, el 100% de las operaciones cerveceras de la compañía se transfieren al grupo cervecero holandés, y Heineken da el 20% de sus acciones a nivel mundial al grupo FEMSA, además de varias posiciones en la junta directiva de administradora del continente americano. Entonces puede decirse que fue un negocio muy redituable para ambas firmas. Y bueno, en los últimos 5 años, del 2010 al 2015, la compañía también apostó por otros giros, como lo fue la adquisición de negocios de agua embotellada, la adquisición de tiendas de comida rápida, como lo fue esta cadena comercial Doña Tota, que se realizó en el 2014, y algo importante fue también su incursión en el negocio de las farmacias, con Grupo ISA, que opera en Sudamérica, e inclusive también en el negocio de la industria láctea, a partir del 2010, con la adquisición de Grupo Estrella Azul, que opera en Panamá y en Costa Rica. Entonces podemos decir que FEMSA actualmente es una compañía muy consolidada, que comparte una historia muy rica de valores, de cultura de trabajo, y todo precisamente deriva de la fundación de la cervecería Cuauhtémoc. En el año pasado se cumplió el 125 aniversario de la fundación de todo este gran complejo industrial, que bueno, actualmente da trabajo a más de 200,000 colaboradores y tiene un sinfín de programas sociales y culturales a nivel tanto nacional como internacional.